Un saludo cordial a los miembros del equipo de profesores que integran el Centro de Investigación y Docencia de Chihuahua, y bueno, un saludo y un agradecimiento especial por esta iniciativa al doctor David Alzola, que ha tenido bien invitarme a realizar estos debates y estos intercambios de temas muy importantes que yo creo que en el ámbito de la ciencia y en el ámbito del trabajo académico son fundamentales. Como ya habíamos participado en la discusión y en el debate acerca de la obra Pensar con cabeza propia de Edgar Morin, creo que viene muy bien el hecho de que la consecutividad en el desarrollo del debate sea ahora sobre un tema eminentemente latinoamericano y sea sobre el propio pensamiento latinoamericano y los sesgos fundamentales que lo ha identificado en los últimos años. Creo que sobre el tema del pensamiento latinoamericano con justicia debiéramos resaltar que se ha identificado, vamos a decir que dos polos a lo largo de toda la historia. Y bueno, hemos tenido un pensamiento que ha justificado, que ha argumentado, que se ha dado a la tarea de encontrar en el ámbito de las ideas justificaciones y argumentos para nuestra naturaleza colonial, nuestra naturaleza dependiente, y desde la época de la conquista casi que hasta la actualidad ha habido una tendencia de ese pensamiento que nos niega incluso la posibilidad de que pueda declararse auténticamente como pensamiento propio, como pensamiento filosófico, las temáticas que han estado presentes en este tipo, en Latinoamérica. Frente a este otro pensamiento, se ha erigido una línea bien clara, bien identificada, vamos a decir que desde nuestro costado, en donde se ha defendido la originalidad, la autenticidad, donde nosotros pudiéramos referir que, por ejemplo, en el caso de la educación, una de las primeras figuras que alentó este pensamiento fue el maestro de Bolívar, y que bueno, tiene una obra propia y es identificado también por una amplia obra escrita sobre temas sociales, temas culturales y temas educacionales. Me refiero a Simón Rodríguez, que llamaba desde mediados del siglo XIX a ser auténticos, a ser originales, a no imitar y a pensar con cabeza propia. Yo creo que este es un primer jalón importante que nosotros debemos identificar en el pensamiento, en el tema de referencia. O sea, que para enmarcar el tema y la polémica en la que nos vamos a desenvolver y vamos a desarrollar algunas ideas, insisto, creo que es importante significar que el pensamiento latinoamericano ha tenido una línea donde se ha identificado por su originalidad y por su autenticidad, entendiendo la autenticidad, el brindar una respuesta de manera directa en el ámbito de las ideas y ofrecer soluciones, ofrecer alternativas como proyectos reales de transformación a problemáticas de nuestro continente, encontrando fundamentos, encontrando argumentos teóricos y metodológicos desde nuestra historia, desde nuestra cultura y desde nuestra identidad. Yo quisiera, o sea, en un primer orden, enmarcar la polémica que vamos a desarrollar o a la que nos vamos a referir en este ámbito del que estamos hablando. Dos tipos de pensamiento con dos finalidades, y en el que entonces vamos a hacer referencia a una obra que consideramos cardinal a la hora en el momento de estudiar las ideas, de estudiar la cultura en Latinoamérica. Me refiero a Nuestra América, el ensayo Nuestra América de José Martí. Antes de hablar propiamente del ensayo Nuestra América de José Martí, tendríamos que hacer referencia, por supuesto, al momento, a la época en que ocurre la escritura y publicación del ensayo Nuestra América. O sea, Nuestra América se publica por la revista Ilustrada de Nueva York el 3 de enero del año 1891 y se publica también en ese mismo año y en ese mismo mes, o sea, el mes de enero, el 31 de enero, por el periódico El Partido Liberal de México.
O sea, se publica en México también Nuestra América. Y quizás habría que preguntarse también a qué obedeció esa estrategia de Martí, de publicarla en Nueva York primero y al cabo de casi un mes publicar el ensayo también en México, que era en aquella fecha, fue un escenario muy importante para la socialización de sus ideas, de sus conceptos alrededor de la cultura, alrededor de la educación, alrededor del arte, de todo un conjunto de temas que se encuentran visiblemente en la obra de Martí. ¿Por qué Nuestra América? ¿Cuál es el sentido de Nuestra América? ¿Qué está ocurriendo en el mundo o había estado ocurriendo en el mundo cuando se escribe Nuestra América? Creo que hay muchas claves de lo que se plantea por Martí en el ensayo Nuestra América que nos la podemos responder si primero entendemos qué está ocurriendo en el mundo y qué había estado ocurriendo en el mundo en esta etapa. Bueno, el continente africano estaba siendo escenario de una brutal arremetida colonialista por las principales potencias europeas. O sea, si usted observa el mapa colonial de África, va a apreciar visiblemente la presencia británica, alemana, holandesa, portuguesa, francesa, donde se dividieron ese gran continente con una enorme cantidad de riqueza desde todos los puntos de vista, riquezas materiales y riquezas espirituales que fueron por supuesto desconocidas y subvaloradas por las potencias coloniales que hicieron de África en aquel momento un escenario para su rápido enriquecimiento en minerales, en productos naturales, en elementos que fueron sustraídos de manera brutal de ese gran continente. En el sudeste asiático está ocurriendo también la misma situación. O sea, fundamentalmente potencias europeas se están repartiendo las diferentes áreas del mundo. ¿Y qué está ocurriendo entonces en nuestro continente? Una gran nación al norte que ha venido operando un proceso de desarrollo económico muy acelerado, que ha tenido en la industria, en la agricultura y en la mecánica procesos que le ha propiciado un adelanto notable en la ciencia, en la tecnología, en la industria y por supuesto en todas las mercancías que van a salir de todo este proceso industrial que está llevando a cabo en Estados Unidos. Va a requerir por supuesto prontamente mercado para sus productos y va a requerir también tener fuentes de obtención de materia prima. Por tanto, el pronunciamiento de Estados Unidos va a ser de América para los americanos. Y va el siglo XIX en su segunda mitad a ser también escenario de una arremetida de Estados Unidos de penetración hacia nuestro continente y de un ímpetu y de un apetito de posesión hacia nuestras naciones. Yo creo que para entender lo que ocurre en el escenario donde Martí escribe Nuestra América hay que tener claridad y hay que tener plena conciencia de este proceso que está ocurriendo a escala mundial, donde las principales potencias del mundo se están tratando de repartir las naciones pobres, pero que son ricas en recursos naturales y se las están tratando de repartir para tener posesiones, para tener mercados y para tener, por supuesto, el abastecimiento de todo lo que necesitan para mantener vivo el caudal de desarrollo de sus industrias y de su comercio. Vamos a leer un fragmento de una obra que se llama, esta obra se llama Los hijos del limo, escrita por Octavio Paz, donde Octavio Paz señala lo siguiente, en relación con ya el proceso político que había antecedido a la época en que se escribe Nuestra América. O sea, me refiero a la sucesión de las revoluciones de independencia en nuestro continente que comenzaron en 1810 y todo lo que acarreó en materia de desarrollo político, de desarrollo social, de desarrollo educativo y también en la cultura propiamente. Ha escrito Octavio Paz en este sentido. Los hombres que encabezaron los movimientos de liberación, salvo unas cuantas excepciones como la de Bolívar, se apresuraron a tallarse patrias a su medida.
Las fronteras de cada uno de los nuevos países llegaban hasta donde llegaban las armas de los caudillos. Más tarde, las oligarquías y el militarismo aliados a los poderes extranjeros y especialmente al imperialismo norteamericano consumarían la atomización de Hispanoamérica. Los nuevos países, por lo demás, siguieron siendo las viejas colonias. No se cambiaron las condiciones sociales, sino que recubrió la realidad con la retórica liberal y democrática. Las instituciones republicanas, a la manera de fachadas, ocultaban los mismos horrores y las mismas miserias que se habían manifestado, por supuesto, en el periodo de la colonia. Este es, colega, el escenario en el que ocurre la escritura de nuestra América. Todo lo que he ido señalando en el ámbito mundial, en el ámbito latinoamericano, sirven de antecedentes desde el punto de vista político, social y económico para que Martí, ya un hombre maduro a la entrada de la década del 90 del siglo XIX, integrara todo un conjunto de experiencias, de vivencias que tuvo ya en aquella fecha de más de 10 años viviendo en Estados Unidos, en estancias que había tenido sucesivamente en México, en Guatemala, en Venezuela, por supuesto su experiencia cubana, y viajes cortos que había hecho a las islas del Caribe y que hacía también a Centroamérica como condición lógica, ¿no?, de la preparación del proceso político de independencia que estaba llevando a cabo para Cuba y para Puerto Rico. O sea, toda esta experiencia desde el punto de vista práctico, más su labor de ser un observador, de ser un analista, de ser un crítico a nivel de la cultura y de la sociedad, le permite entonces la escritura del ensayo Nuestra América. El ensayo Nuestra América, en nuestro modo de ver, siempre habría que enunciar una categoría especial dentro de él. Es un ensayo con un sentido crítico. O sea, Martí se va a referir a todo un conjunto de aspectos de la vida política, de la vida social, de la vida cultural de nuestras naciones, señalando todas las problemáticas que han impedido, que han limitado y que han imposibilitado el desarrollo. Y parejamente o paralelamente al señalamiento de estas problemáticas, va también a hacer mención, vamos a decir que de las alternativas o de la respuesta contestataria que se le brindaría desde el punto de vista social a todas estas situaciones de las que estamos hablando. En un primer caso que pudiéramos mencionar de ejemplo de lo que estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de la mirada crítica que hace de la historia. O sea, cómo describe Martí lo referente a la historia que se había vivido en el siglo XIX. Por ejemplo, refiriéndose a lo que sucede en el periodo posterior a las revoluciones de independencia en América Latina, en el ensayo crítico Nuestra América. O sea, muestro una copia de la edición crítica realizada por el Centro de Estudios Martianos en Cuba, bajo el cuidado del prestigioso intelectual Cintio Whittier. Acá, en esta edición crítica de Nuestra América, se puede leer donde Martí dice que los líderes que hicieron la revolución no entendieron que la revolución que triunfó con el alma de la tierra, había de gobernar. O sea, lo que ocurrió fue que la revolución fue hecha con los campesinos, fue hecha como dice Martí, o al decir de Martí, con los hombres de la tierra, y al final, cuando llega el proceso ya de expulsar a los colonialistas españoles o portugueses de América, realmente fue una oligarquía nacional quien gobernó, o militares nacionales los que gobernaron, dándole la espalda con ellos a la base social fundamental con la que se hizo la revolución, que fueron los campesinos, que fueron los negros, que fueron distintos sectores que en este momento fueron los que propiciaron y los que hicieron posible expulsar a los colonialistas de nuestras tierras. ¿Cómo Martí aprecia o cuál pudiera ser un segundo problema que él señala en Nuestra América? O sea, y es para nosotros muy importante, Martí señala el problema del desarraigo y el desconocimiento de nuestra realidad. Y lo formula de esta manera, y voy a
a recordar un fragmento de esta obra, donde dice Martí: éramos charreteras y togas, en países que venían al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza. El genio hubiera estado en hermanar con la caridad del corazón y con el atrevimiento de los fundadores la vincha y la toga, en desestancar al indio, en ir haciendo lado al negro suficiente, en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y los que vencieron por ella. O sea, creo que está claro la crítica que hace Martí en este sentido al mismo proceso que ya yo había estado anunciando, pero por sobre todas las cosas, también por el desconocimiento de nuestra realidad nacional, el desconocimiento de nuestra naturaleza, de nuestra cultura, llevó al fracaso a muchos gobiernos del área que se instalaron en el poder en el periodo que sucedió a las revoluciones de independencia. Se lee también en nuestra América la idea siguiente: la incapacidad no está en el país naciente, sino en los que quieren regir pueblos originales de composición singular y violenta, con leyes heredadas de 4 siglos de práctica libre en Estados Unidos y de 19 siglos de monarquía, por ejemplo, en Francia. O sea, la solución nuestra nunca ha estado en copiar, en asumir las prácticas o las experiencias, las teorías y las ideas de allende el mar o del norte de nuestro continente. América tiene que llevar su vida propia y es una de las tesis esenciales que defiende Martí en nuestra América. A mí me gusta mucho esta frase que voy a compartir ahora con ustedes, donde Martí, con su genialidad característica, dice: con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Con una frase de Sieyès no se desestanca la sangre cuajada a la raza india. O sea, haciendo alusión en una idea que es en sí una imagen y es una alegoría a toda la problemática de la imitación que se había dado en estructuras de gobierno como política en muchos casos ya instalada en el poder hacia la educación, hacia la cultura, de imitación de modas o de ideas norteamericanas o francesas. Porque Martí, cuando dice con un decreto de Hamilton, está haciendo referencia a Alexander Hamilton, una de las figuras grandes de la revolución de las 13 colonias en Estados Unidos. Y cuando más, o sea, y las ideas de Hamilton, en definitiva, no permite, como dice él, levantar la pechada al potro del llanero. Un elemento muy intrínseco, muy natural, muy autóctono, como el potro, que cabalga el llanero, que es algo propio de nuestras tierras y debe ser desuncido, ¿no?, con identidad y con respeto a esa naturaleza. Con una frase de Sieyès, hace referencia a Joseph Sieyès, uno de los legisladores de la Convención Francesa, de la revolución, de la gran magna revolución que hubo en Francia en 1789, que alumbró al mundo, que sirvió de ejemplo, que conmovió los pilares en aquel momento del medioevo, de la monarquía en el mundo entero. Pero ello fue para América, vamos a decir que aliento, fue motivación, pero nunca debió haber sido motivo suficiente para que tratáramos de transportar una experiencia francesa en nuestras tierras. Decía Martí en el propio ensayo de Nuestra América: a adivinar salen los jóvenes por el mundo con antiparras yanquis o francesas y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. Haciendo referencia a este mismo asunto, vamos a decir que podemos llamarle la práctica sostenida de una política de desarraigo y de desconocimiento de nuestra naturaleza y de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Decía también en Nuestra América: ni el libro europeo ni el libro yanqui daban la clave del enigma hispanoamericano. O sea, creo que queda claro de esta manera las problemáticas, o algunas de las problemáticas, yo le diría, de las mayores, de las más importantes, de las más destacadas que plantea Martí en Nuestra América, porque hace también alusión a la desunión, además del desarraigo, además del desconocimiento de nuestra realidad, hace alusión también a la desunión, a los motivos o a los elementos que en algunos momentos fueron motivos de pugnas entre nuestros países, a los celos
que ocasionaron también la exclusión, que ocasionaron también incomprensión entre nuestras naciones en algunos momentos, hace alusión también a la problemática del racismo, a la que voy a hacer referencia un poquito más adelante, pero todos estos elementos están contenidos como problemática en nuestra América. Pero nuestra América, como yo les he anunciado, vuelvo a insistir, es un ensayo que tiene un sentido crítico, de la realidad por señalar todas las problemáticas que vamos a decir han servido de lastre, han servido de dificultades y de obstáculos al desarrollo natural, lógico y fluido de nuestro continente en todas las expresiones de la vida social. Pero también, y paralelo a esto, plantea de manera velada en cada una de las partes del ensayo, plantea también los remedios. Y para Martí, vamos a decir que un elemento que funge como un remedio esencial es tener una concepción clara, en primer lugar, de nuestra historia, en segundo lugar, de nuestra identidad, en tercer lugar, de nuestra cultura, saber qué somos, de dónde venimos, tener clara la naturaleza humana, cómo han sido forjadas nuestras naciones, sobre qué bases culturales, quiénes se han dado cita en esta parte del mundo para ser lo que hoy somos y lo que hoy nos identifica. Y Martí, que fue una persona que conoció tan profusamente el idioma español, escogió un término para, en este ensayo, designar nuestra América. Y dijo Martí en este ensayo, o la denominó como nuestra América mestiza. O sea, el mestizaje es para Martí condición esencial de identidad, de cultura, y no hace alusión simplemente a un problema racial que sí se manifestó, y al problema vamos a decir, de mezcla entre las razas que se ocurrió en este continente, sobre todo a partir del siglo XVI, del siglo XVII, donde se dieron cita distintas culturas y distintas razas, pero todos estos elementos vamos a decir que confluyeron en que seamos, y reitero, lo que somos hoy día. Este es el primer elemento que a mí me parece que es importante designar de lo que plantea Martí en nuestra América, o sea, tener clara nuestra condición de ser un continente mestizo, y ese mestizaje está expresado en nuestra cultura y en nuestra razón de ser. Segundo elemento, yo creo que Martí plantea como postura, y es coincidente con Simón Rodríguez y con otras figuras, o sea, la importancia que tiene la creatividad, la importancia que tiene la razón, el desarrollo de la razón, el desarrollo de las ideas con referentes culturales bien claros, y tener la creatividad como un aspecto que no sea, vamos a decir, que un contenido enseñado en la escuela, sino que sea un espíritu que se vive en la escuela, pero un espíritu que se palpa a nivel de sociedad. Decía Martí que crear es la palabra de pase de esta generación, y la creación entonces era el antídoto contra la imitación y contra el desarraigo. Y vamos a decir, el peldaño necesario es la creatividad para evitar entonces los hierros, ¿no?, y la equivocación del camino a tomar en materia de desarrollo, en materia de pronunciamiento político, diseño educativo, diseño también de la cultura. Hay, vamos a decir que dos elementos más que podemos hacer referencia para ir terminando, y no podemos terminar una lectura de nuestra América y un comentario de nuestra América si no hacemos referencia a lo que Martí plantea relacionado con las razas. Es un tema de cierta manera que nunca ha perdido vigencia ni ha desaparecido de los análisis. Escribió Martí en nuestra América que no hay odio de razas, o que no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de lámparas, enhebran y recalientan las razas de librería, pero el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza, donde resalta en el amor victorioso y en el apetito turbulento la identidad universal del hombre. El alma emana igual y eterna de los cuerpos diversos en forma y en color. Aquí están metiendo la diversidad, vamos a decir que en el cuerpo, en el color, tenemos los latinoamericanos que visiblemente es apreciable, pero sin embargo está resaltando que el alma emana igual y eterna de esos cuerpos. Peca contra la humanidad,
señala al final, el que fomente y propague la oposición y el odio de las razas. O sea, creo que es una postura conciliatoria y es una postura para tener claro a nivel social, a nivel cultural, a nivel educativo, de lo que debe y cómo debe ser entendido y cómo debe ser asumido el hombre, independientemente del color de su tez e independientemente de sus prácticas culturales. El tercer elemento, y ya casi para ir cerrando, que plantea Martí en nuestra América, es el problema de la unidad. O sea, no puede haber un continente con un alma, con un ímpetu, con una razón, con un sentido, si no es un continente unido. Y cuando esto se ve a instancias de un país, no puede haber tampoco un país, una cultura, si esa cultura no tiene coherencia, si ese país no tiene unidad en sí mismo. Yo creo que para Martí está muy claro la necesidad de que el continente no esté descoyuntado, no esté desperdigado, sino que esté unido. Y en la unidad que se revele y que se desarrolle un espíritu, y ese espíritu también tiene que ver con la cultura, con la expresión creativa de todos los hombres. Decía Martí, y es coincidente con lo que señalaba, con lo que leía hace un rato de Octavio Paz, que el problema de la independencia en nuestras naciones no era un simple cambio de forma o un simple cambio de gobierno, sino era el cambio de espíritu. Y era el cambio de espíritu para hacer una filosofía nueva, para hacer una creación artística en todas las manifestaciones, que dicho sea de paso, Martí fue un excelente crítico de teatro, de música, de plástica, literatura, fue un excelente crítico y pudo apreciar estos elementos que les estoy diciendo. Y siempre clamó por un arte que tuviera comprometida con su pueblo y que reflejara además la problemática y la realidad de su pueblo y no fuera un arte y una práctica creativa copiadiza o extranjerizante en ese sentido. Ese es un elemento importante. O sea que la independencia tiene que venir del cambio de espíritu que tiene que sucederse en nuestras naciones. Y por último, hago énfasis en que nuestro modo de ver, y es la idea que resalta o que subraya el tema de la unidad, y a mi modo de ver el centro de nuestra América, dice Martí, o se puede leer en nuestra América, con los oprimidos había que hacer causa común para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores. Creo que eso es básico y es algo que va a estar, además que va a ser una idea recurrente en toda su obra. Quien lo haya leído puede dar fe de cuanto estoy diciendo, en tanto Martí también consagró en sus versos: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. O sea, quedaba claro que a la hora de tomar partido, las ideas, el ímpetu de Martí estaba con los pobres, lo que él denominó los pobres de la tierra. Por eso, y ante la acometida que estaba haciendo alusión al inicio, por donde comenzamos el desarrollo de esta idea, decía que si nuestros continentes estaban siendo objeto de una arremetida voraz e imperialista, entonces ante ellos había que oponer la unidad, había que oponer la creatividad, la independencia de espíritu, la claridad en cuál ha sido nuestra historia y su decursar, los problemas que hemos visto y hemos analizado en nuestra historia y tener un anclaje claro en nuestra cultura y en nuestra identidad. Creo que esas son, vamos a decir, que las claves esenciales que tiene o que nosotros podemos apreciar el ensayo crítico Nuestra América de José Martí. Les invitaría entonces a que hagan un análisis, a que hagan un debate de esta obra y, bueno, pudiendo utilizar como asidero las ideas que hemos manejado y que creo, y por último, y termino también agradeciéndoles a ustedes este espacio de intercambio, que creo que es una magnífica expresión, Nuestra América, de los ímpetus latinoamericanos, basados con referentes culturales muy propios, muy nuestros,
y que nos llevan también y que nos llaman también a pensar con cabeza propia. La historia de América de los incas acá ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos, injertes en nuestras repúblicas del mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Salgo a caminar